hablamos de la ley. Así es, hablamos de la ley. Ajá. La ley del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Ándale, la ley del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento. Ajá. Y la ley del Antiguo Testamento era una ley que, ¿qué decíamos? Una ley que era para esclavos. Una ley que daba muerte. ¿Sí se acuerdan de eso? Sí. ¿Y se acuerdan por qué daba muerte? Pues es. Porque multiplicaba el pecado. Así es. Era una ley que daba muerte porque decía, la Biblia dice, maldito aquel que no cumpla todo lo que está escrito en la ley. O sea, aparte de eso el hombre estaba en estado de maldición. Porque decía, maldito todo aquel que no cumpla todo lo que está escrito en la ley. ¿Y yo lo iba a cumplir? Pues nadie. Entonces quiere decir que todos estaban en un estado de maldición. Sí, ¿Qué? porque no se multiplicaba el pecado y nadie podía lograr, ¿verdad? Nadie podía obedecer el Antiguo Testamento. Porque Nadie. eran muchas, Sí. Entonces, ¿para qué es? Si eso, ¿para qué la puso Dios? para prepararnos. Así es. Era el cuidador de la humanidad para que viniera Jesucristo. Para la venida de Jesús. Así es. O sea que servía para eso. Y era buena. Era bueno, no era malo. O sea, en el sentido de que nos estaba cuidando a toda la humanidad para cuando viniera Jesucristo, entonces lo recibiéramos. Estaba preparándose, estaba en estado de, ¿cómo? O sea que la ley era el pedagogo, el maestro, el que va llevando poquito a poco a la humanidad a Jesús. Entonces, lo que es bueno grabarnos aquí es esto, que la ley del Antiguo Testamento era una ley que no viene podríamos decir que no viene del Espíritu, sino viene de la carne. Y en cambio la ley del Nuevo Testamento es una ley que viene del Espíritu. ¿Por qué? Porque Jesucristo viene del cielo, mientras que la ley otra viene de la tierra. Dicho de otro modo, Jesús trae una nueva creación. Jesús ahora, podríamos decir, dice la Biblia que es el nuevo Adán, pero que viene del cielo. Por lo tanto, nos va a dar la creación a un nuevo mundo. Y la antigua Adán era de tierra. O sea que era de la tierra, entonces es diferente. El primer hombre viene de la tierra, el segundo hombre viene del cielo. Entonces el segundo hombre es espiritual. Por lo tanto, tenemos la ley espiritual que nos trajo Jesús, que son los mandamientos que algunos son parecidos al Antiguo Testamento, pero que la ley anterior no conducía a la vida. La ley actual sí nos conduce a la vida. Son mandamientos que nos dan vida. Y como les decía yo, como en la Biblia, en muchas partes de la Biblia habla sobre eso, si uno no entiende esto que estoy diciendo ahorita, no le va a entender porque se va a revolver la cosa. Va a confundirse ahí porque eso es lo que trata el apóstol San Pablo en la carta a los Gálatas. Casi toda la carta a los Gálatas habla sobre eso. Toda. Gálatas 3:24, por ejemplo. Vamos a ver Gálatas 3:24. ¿Qué dice Gálatas 3:24? Y todo ahí, si le dan atrás y adelante, va a hablar de lo mismo. Lo mismo. La ley nos conducía al Maestro, a Cristo, para que creyéramos y así fuéramos justos. Sí, porque con la ley no podíamos ser justos, es decir, agradable a Dios. Justo quiere decir agradable a Dios. Así que la ley no podía ser justo. ¿Y luego qué más dice? ¿Alguien más quiere leer? ¿El 25? No compró. Okay. Pero al llegar la fe,
Ya no necesitamos que nos lleven al Maestro. También se le dice, estamos en tiempos de la fe. También. Y el anterior era en tiempos de la ley. Ahora estamos en tiempos de la fe. También se le dice así. Luego, ¿qué más? Ustedes están en Cristo Jesús y todos son hijos de Dios gracias a la fe. Así es. Anteriormente no éramos hijos de Dios. O sea, éramos hijos en cuanto a que nos creó, éramos criaturas de Dios. Pero ahora somos hijos de Dios, adoptivos por Jesucristo. Entonces tiene mucha cosa. Si le siguen leyendo todos los Gálatas, todo es lo mismo. ¿Qué más dice? Todos se han revestido de Cristo, pues todos fueron entregados a Cristo por el bautismo. Aquí, o sea que fuimos entregados a Cristo por el bautismo que Él ordenó. Él dijo que para poder nacer de nuevo, y ser un ciudadano del reino de los cielos, teníamos que nacer del agua y del Espíritu, del bautismo, para poder entrar al reino de Dios, tanto al reino de Dios de aquí de la tierra como el del cielo, porque Jesucristo estableció su reinado aquí en la tierra. Tenemos que entrar a ese reino que estableció aquí para después entrar al definitivo, porque ese de aquí es pasajero, se va a terminar. Al último dice la Biblia que este reino va a ser entregado al Padre. Así es. Entonces, el otro reino. Como ya habíamos estudiado ese tema del reino de Dios. ¿Okay? Entonces, bueno, aquí lo que hay que grabarse bien es que estamos viviendo en un momento, a nosotros nos tocó vivir en un momento muy afortunado, en lo que ya no hay esa ley que mataba en lugar de dar vida. Entonces estamos viviendo en ese tiempo. Y también estamos viviendo en tiempos cuando Dios nos aceptó a nosotros, que no somos judíos, como hijos de Dios. Porque anteriormente la promesa era nada más para el pueblo judío. Ahora todos nosotros somos hijos de Dios, aunque no seamos judíos. Gracias a Jesucristo muerto en la cruz. Es que eso nos sirve para valorar el momento en que vivimos, que nos tocó vivir, y sentirnos bien, Cuando no hay esa conciencia de uno, a veces las oraciones de uno, podríamos decir aquí que son un poco pobres, porque como no conoce todo uno, no puede uno agradecer a Dios el don tan grande que nos ha dado, el de Jesucristo. Ya cuando tienen eso, entonces le salen más palabras de agradecimiento a Dios por haber entregado a Cristo al mundo para salvarnos. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, yo creo que con esa partecita nada más, yo creo que si no se olvida, pues puede entender varias partes de la Biblia. El apóstol San Pablo también habla en 1 Corintios también sobre la ley. Pero ya vamos a pasar a otra parte, vamos a pasar a una parte del tema que se llama, es el tema número 35, el Espíritu Santo. Y cuando estoy haciendo oración yo le pido a Dios que me ayude a ver qué tema poner. Y pues todo lo que me inspira, bueno, eso lo pongo. Así que yo voy, le pido a Dios que me ayude, qué tema voy a dar, y entonces pues me llega esto. Así es. ¿Se acuerdan que estuvimos explicando la vez pasada cuando vimos la fe y el discernimiento? Cómo Dios nos puede hablar. Nos puede hablar en el corazón de una manera extraordinaria. Es decir, que no es algo ordinario, ¿no? Lo ordinario es agarrar la Biblia y por ahí nos habla, ¿no? Extraordinario es cuando es de otro modo. Ajá. O también cuando abre uno la Biblia así, le pide una vez que le dé una cita bíblica para el momento que estamos, y también es algo extraordinario. Si Dios nos da una cita bíblica ahí, que nos llega al corazón y que nos responde, es algo extraordinario también. Porque Dios no se comprometió a hablarnos de esa manera, así, a abrir el azar y a ver qué sale, ¿no? Pero sí puede hablarnos así también. Y de hecho muchos hemos experimentado eso, que Dios nos habla de ese modo. Ahora vamos a ver un poco
nada más un poco sobre la acción del Espíritu Santo en nosotros, porque es un tema largo, del Espíritu Santo. Hasta he oído a muchos sacerdotes que dicen así, que el Espíritu Santo es el desconocido. Pues vamos a conocer un poco del Espíritu Santo ahorita. Vamos a ver hasta dónde le llegamos. Vamos a ver la acción, lo que hace el Espíritu Santo. Y para empezar vamos a ver desde el principio de raíz todo. ¿Qué es un espíritu? Un espíritu es un ser que no se ve, un ser espiritual, que puede ser santo o puede ser al revés, no santo. Es decir, espíritus del mal, o sea, espíritus que vienen del demonio, o el demonio mismo, los mismos diablos, todo eso, o bien el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, los espíritus buenos, los ángeles, todo eso, pero que vienen de Dios. Porque hay ángeles que no vienen de Dios, que son ángeles de Satanás. Ya sabemos eso, ¿no? Que hay esa división, por un lado hay ángeles buenos y por otro hay ángeles malos. Bueno, entonces un espíritu es algo que no se ve, es un ser que no se ve, no tiene cuerpo. ¿Sí? Cuando nosotros vemos el símbolo del Espíritu Santo, que es una paloma, no hay que pensar que es una paloma, sino que así se manifestó en forma de paloma cuando fue bautizado Jesús, pero no es que sea una paloma. Bueno, ¿por qué? Pues porque es un espíritu, es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Bien, recordamos también que en Dios hay tres personas distintas, ¿se acuerdan, verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es lo mismo, pero que son tres personas. No es lo mismo. ¿Quién vino al mundo? El que vino al mundo, que se hizo carne, ¿quién fue? Jesucristo. Entonces no fue el Padre, sino fue Jesucristo. El Espíritu Santo tampoco se hizo carne. El que se hizo carne fue Jesús. Así es. Entonces, el que vino al mundo, ¿quién es? Jesucristo. ¿Y quién más? También viene el Espíritu Santo, pero él viene el Espíritu. Pues como es. No se ve. Bueno, arrancando de ahí, esto requiere a veces mucha atención, ¿no? Y a veces, si no le agarramos el hilo, nos dormimos. Entonces, ahora vamos a ver la acción del Espíritu Santo. ¿Para qué viene el Espíritu Santo? ¿Para qué? Yo creo que alguien ya puede decir, pero vamos a ver lo que dice la Biblia. ¿Para qué vino? Vamos a verlo en Hechos 1:8. Hechos 1:8. Y como ya viene la fiesta de Pentecostés, pues es bueno meditar esta partecita de la Biblia para estar preparados para la fiesta que viene. La fiesta de Pentecostés es de mañana en 8, ¿verdad que sí? Exactamente. ¿Verdad que sí? La fiesta de mi parroquia. Ah, sí, la parroquia del Espíritu Santo, sí. Los misioneros. Los misioneros del Espíritu Santo. Vamos a ver qué dice ahí. Y vamos a ver, ahí cada quien va a ver claramente para qué viene el Espíritu Santo. Pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo cuando venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los extremos de la tierra. Bien, fíjense. Palabra de Dios. Palabra de Dios, te alabamos. Te alabamos, Señor. Bueno, ahí ya vemos para qué vino. Ahorita ustedes mismos van a decir, vamos haciendo nuestra oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, que das fuerza, que das valentía para hablar de Jesús, ven a nosotros. Espíritu Santo, que vienes para dar valentía y fuerza para hablar de Jesús, ven a nosotros. Espíritu Santo, que das fuerza, valentía para hablar de Jesús, ven a nosotros. Espíritu Santo, que da valentía y fuerza para hablar de Jesús, ven a nosotros.
Jesús, gracias por tu presencia aquí entre nosotros. Nos hemos reunido en tu nombre y tú te haces presente cuando nos reunimos en tu nombre. Gracias, Jesús, por tu presencia y por la promesa de que estarás con nosotros cuando nos reunimos en tu nombre. Amén. Aleluya. María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Madre de misericordia, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, vamos a ver ahorita, no pierdan ahí donde están, el 8. Sin perder esa parte, vamos a ir hasta el Evangelio de Juan en el capítulo 1. Para distinguir las tres personas distintas. ¿Cuál? ¿Juan qué? Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1. Vamos a ver dos personas ahí. Versículo 1. Juan 1. Juan 1. Vamos a ver las dos personas ahí. Que no es lo mismo, porque a veces dicen, no, es lo mismo. Algunos hermanos que no son católicos dicen, es el mismo Jesús. A veces se hace papá y a veces se hace Espíritu Santo, pero eso es erróneo. En el principio existía la palabra, Okay, y la palabra dice, estaba junto a Dios. ahí está, son dos cosas. Y la ¿ok? palabra era Dios. Entonces dice ahí, otra vez, ¿qué dice? En el principio existía la palabra, Hasta ahí existía la palabra. La palabra es el verbo de Dios. que es Cristo. Es el verbo de Dios que se hizo carne. ¿Dónde dice ahí? Más adelante dice. Pues dice, en el principio era el verbo, O sea, y el verbo estaba ante Dios, ajá, y el verbo era Dios. ok. Él estaba ante Dios en el principio. Entonces hay dos personas ahí. No es que sea uno nada más, son dos. Porque dice que en el principio estaba el verbo, una persona. Que más adelante dice que el verbo es Jesucristo. Y dice, y el verbo estaba con Dios y el verbo estaba frente a Dios. Él estaba ante Dios O ante en el Dios. principio. En el principio. Así es. Entonces son dos personas. ¿Dónde se ven las tres personas? Cuando Jesucristo es bautizado, ahí se ven las tres personas distintas. A veces dicen que esto es un poco difícil de entender la Trinidad, pero si uno se pone listo y empieza a descubrir, ve que no es tan difícil. Por ejemplo, ahí ya vemos dos personas, que no es lo mismo uno que otro. Cuando es bautizado Jesús, ¿sí se acuerdan cómo pasó eso? ¿Se acuerdan cómo dice la cita bíblica para no buscarla? Dice que cuando fue bautizado se oyó una voz del cielo que decía, este es mi hijo amado. En quien he puesto. Sí, entonces son dos personas, papá e hijo. Son dos personas. Luego viene el Espíritu Santo en forma de paloma. Y bueno, entonces ahí están tres personas. Ahora, ¿qué es una persona? Una persona es alguien que tiene voluntad, que siente, que piensa. Eso es. El Espíritu Santo piensa, siente también y habla también. Jesucristo lo mismo, piensa, habla, el Padre igual. Entonces son distintos, no es la misma persona, son tres personas distintas en una misma naturaleza. Estoy sentando bases ahí para después meternos otra vez a fondo. Entonces, si ustedes se fijan bien, no es lo mismo, porque, pues, repito, algunas personas que no son católicas dicen que es lo mismo. Algunas personas dicen que es el Padre y que se hace Hijo y que luego se hace Espíritu Santo. Pero eso no es, eso es erróneo, no es así. Es como lo han enseñado la iglesia desde hace muchos años, desde el principio. Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas. Es como cuando dice uno, nosotros los seres humanos somos muchos, pero tenemos una sola naturaleza, la naturaleza humana. En Dios hay tres personas distintas, en una sola naturaleza, la naturaleza de Dios. Y ya, ahí está aclarado. Pues a veces, no sé si se entienda o no se entienda, pero son distintas. Si uno se fija bien, va a ver distinguir en cada parte todo, que son tres personas distintas. No es lo mismo.
en cierto modo no es tan difícil entender esto. Bueno, Perdón, yo no sé. en una oración del Papa Alejandro Magno decía, un solo Padre en el Hijo y un solo Hijo en el Padre con el Espíritu Santo. Así lo explicaba. Un solo Padre en el Hijo y un solo Hijo en el Padre con el Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo. Preciosa la definición, Sí. y muy clara. Bueno, ahora sí ya nos pasamos a donde estábamos, 1.8. Entonces dice, Hechos. Hechos 1.8, dice que cuando venga el Espíritu Santo, como dice ahí, 1.8, ¿verdad? sí, Dice, pero aun cuando nosotros mismos o un ángel del cielo. No. Hechos 1.8, ese es el Gálatas. Ah, sí, perdón. Lo recibirán. Ajá, pero recibirán, dice. Pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo cuando venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en los extremos de la tierra. Aleluya. Ahí está prometiendo Jesús que va a enviar el Espíritu Santo. Todavía no lo envía, lo va a enviar. Lo envió cuando es la última cena también, pero para hacerlo sacerdote en la última cena. Pero aquí va a venir para que puedan hablar de él a toda la gente con valentía. Entonces dice ahí, ok, entonces, ¿sí captamos que es para eso o no? Para Pues más viene el atrás Espíritu dice Santo. que es el que dice, un poquito más atrás dice que el Padre tenía autoridad para decir, y lo ya dicen, pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo. Ajá. O sea, el Padre les envió el Espíritu Santo. El Padre envió el Espíritu Santo, sí. Sí. Bueno, entonces, ¿para qué lo envía? Para que se hable de Jesús. A los apóstoles se los envió para que hablara de Jesús. Ahora entramos nosotros. ¿Para qué viene a nosotros? Lo mismo, para eso. Para que hablemos de Jesús. Y para que nos hará recordar lo que Él Y nos ha también dicho. tiene más acciones, ¿no? Tiene más acciones el Espíritu Santo, pero principalmente es para que se lancen a predicar. Sí, esa es la cosa. Y lo demás, pues, por ejemplo, para recordar lo que ya escucharon de Jesús. O sea, cuando una persona va a predicar, entonces el Espíritu Santo le ayuda. Pero si si ya estudió la palabra de Dios, si ya la retuvo, si la estuvo estudiando, después el Espíritu Santo le recuerda lo que ya estudió. Pero si la persona no estudia nada, pues no le va a poder recordar nada. Por eso necesita ser un discípulo de Jesús, para que después el Espíritu Santo nos recuerde lo que ya se dijo. Así es. Bueno, entonces, para eso viene el Espíritu Santo a nosotros. Para dar valentía y fuerza. Para eso viene. Pero también viene para consolarnos, para abrazarnos. ¿Sí? Vamos a ver eso ahora vamos a verlo eso en Hechos 2. Ahí es cuando ya se cumple la promesa de Jesús. Hechos 2, ¿qué? Hechos capítulo 2, del 1 en adelante. Hasta ahí vamos bien, ¿no hay alguna pregunta? ¿No? Claro. A ver, ¿qué dice entonces? ¿Alguien que no haya leído? Cuando llegó el día de Pentecostés, Ok, hasta ahí. Cuando llegó el día de fiesta de Pentecostés, era una fiesta. ¿Luego qué más? estaban todos reunidos en el mismo lugar. ¿Quiénes estaban reunidos? Todos. Los apóstoles.
con la Virgen María también. ¿Sí? No, vamos bien, no hay problema. Yo lo voy diciendo. De repente vino del cielo un ruido. De repente, de repente. O sea, es bonito ir poquito a poco analizando cada palabra. De repente, de pronto. O sea, es algo inesperado. Están ahí y de pronto. ¿Y de pronto qué pasó? Vino del cielo un ruido. Vino del cielo un ruido. Imagínense un ruido. Un ruido. De repente viene un ruido, ¿sabes? ¿No? Están reunidos. ¿Qué estaban haciendo? Oración. Y después viene un ruido del cielo. ¿Y luego qué más? Como el de una violenta ráfaga de viento. Ahí está. O sea, viene un ventarrón tremendo. Ruido y un ventarrón. O más bien debe haber sido el ventarrón el que hizo el ruido. ¿Sí? Okay. Entonces fue algo inesperado. Es como si estuviéramos ahorita aquí, nosotros así ahorita, y de pronto una ráfaga de viento aquí que avienta papeles para acá y para todas partes, ¿no? Y uno se dice, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ok, ¿luego qué más? Que llenó toda la casa donde estaban. Llenó toda la casa donde estaban, ¿qué más? Y aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron posándose sobre cada uno de ellos. Ok, lenguas como de fuego. No es que haya sido fuego, sino como de fuego. No es que hayan sido lenguas así como tenemos las lenguas nosotros. No, ya sabemos que las lenguas de fuego, pues son las que cuando hace una alumbrada uno grande, pues hace así la llamarada, ¿no? Pues esas son las lenguas de fuego, pero al revés, del cielo para abajo. Invertidas. Invertidas. ¿Y luego qué más dice? Todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Es decir, llegó el Espíritu Santo prometido. ¿Y luego qué más? Y comenzaron a hablar en otras lenguas, Ajá. según el Espíritu les concedía que se expresaran. Bien. Y más, si seguimos más adelante y vemos cómo fue esas lenguas. Dice ahí que fueron las lenguas, que empezaron a hablar en lenguas diferentes. Y ya más adelante explica que toda la gente le entendía lo que decían a pesar de todo y a pesar de que era gente que venía de todas partes de diferentes idiomas. Sin embargo, ellos, al estar hablando, entendían, todos los demás lo entendían, aunque fueran extraños. Se me ocurre ahorita decir japonés, inglés, Griego. alemán, griego, todo, ¿okay? O sea, todos entendían. Ellos hablaban en lenguas y todos entendían. ¿Y qué estaban diciendo? Estaban hablando de Jesús, de su muerte, de su resurrección, todo es lo que estaban hablando. Ahí lo explica más adelante. Sígale, ¿verdad? Estaban de paso, ¿estás ahí? Sí. Estaban de paso en Jerusalén judíos piadosos, llegados de todas las naciones que hay bajo el cielo. Y entre el gentío que acudió al oír aquel ruido, cada uno los oía hablar en su propia lengua. O sea, pues, el ruido no fue nada más allá adentro, sino que el ruido salió, se escuchó. Entonces mucha gente dijo, ¿qué es eso? ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Y luego qué más? Todos quedaron muy desconcertados y se decían llenos de estupor y admiración. Pero estos no son todos los galileos. Y miren cómo hablan. Cada uno de nosotros les oímos en nuestra propia lengua nativa. Entre nosotros hay partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, del Ponto y Asia, de Frigia, Pánfila, Egipto y de la parte de Libia que limita con Cirene. Ajá. Hay forasteros que vienen de Roma, unos judíos y otros extranjeros que aceptaron sus creencias, cretenses y árabes, y todos los oímos hablar en nuestras propias lenguas. Ahí está, en nuestra propia lengua, ¿se fija?
Ok, vamos a brincarnos hasta el versículo, hasta el número 12. Versículo 12, ¿qué dice? Todos estaban estupefactos y perplejos y se decían unos a otros: ¿qué significa esto? Otros en cambio decían, riéndose, están repletos de vino. Y otros, en otra Biblia dice, están borrachos. Un borracho. Están repletos de Bueno, vino. ok, ahora fíjense, ¿qué hace un borracho? Grita, está alegre, está contento. Ok. Ese efecto lo hace el Espíritu Santo también. Ahora, yo pregunto, ¿quién ha experimentado esta borrachera del Espíritu Santo? O esta embriaguez, también se dice. Yo creo que puede Barragán sí. ser, puede ser. Yo creo que Barragán sí. Y él nos puede decir cómo ¿Sería lo como el don de experimentó. lenguas, lo que usted dice? ¿O a qué se No, refiere? Yo creo que lo va a explicar. No, digo, realmente es algo inexplicable, pero se siente uno tan lleno de una fuerza tan brutal que como cae de peso, como que se cimbra uno y anda uno variado, así como si estuviera uno briago. Pero estar lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Y hay quien recibe el don de lenguas, el don de sanación y los 7 sagrados dones. Hay unos que interpretan el don de lenguas y de espíritus, y ahí es donde se realiza el milagro, precisamente. Por eso Pedro más adelante les aclara, ¿verdad? Que nosotros no estamos llenos de mosto, le dicen. Sí. Pero es una experiencia maravillosa. Ojalá que algún día ustedes tengan la experiencia, porque una experiencia de amor intenso no se puede explicar. No hay palabras, solo es sentirlas. Y es una emoción inalcanzable, inexplicable, maravillosa. Hay quien cae y como si se azotara, así, sin fuerza, y no les pasa nada, a pesar de que hay personas que caen en pleno mármol, en pleno cemento, en escalones, y no se golpean, nada les pasa, pero es un descanso en el espíritu. Hay personas que nos ponemos adelante para cachar a las personas, ¿verdad? Ese es el efecto, es una cosa maravillosa. Así es. Esto nos parece extraño, porque quizá nunca han visto eso, nunca han experimentado eso. Pero eso se puede dar. Ahora, les voy a decir algo. Nosotros que hemos estado perseverando en la lectura de la palabra de Dios como discípulos de Cristo, estamos preparados para eso, para que un día Dios nos dé una experiencia fuerte. Eso se puede hacer en un retiro, o cuando está uno haciendo oración personal, o cuando viene uno al templo, en la misa, cuando acaba uno de recibir la comunión, cuando acaba uno de confesarse, El Santísimo. cuando está uno de Santísimo. Eso se puede experimentar, pero hay que quererlo y hay que pedirlo. Si no, pues no se puede. Es venir dispuesto y con el corazón abierto Así es. a tener ahora sí que Tener un una acercamiento experiencia, íntimo una con experiencia. Cristo. Sí se siente de muchas maneras. No sé si a alguien le ha pasado que está en misa y dan ganas de llorar, o estar con el Santísimo y dan muchas ganas de llorar. No sé, es un gozo tan bonito. que se Entonces ya lo siente. experimentó, ya está. Sí, No, muy bien. es muy bonito. No sé si les ha pasado, pero a mí sí me ha pasado. Casi en todos los movimientos se da querigma, es decir, se les da esto. Se llama querigma, o decir, se anuncia a Jesucristo muerto, resucitado, y que Él es el jefe, el Señor de nuestras vidas, y que tenemos que entregarnos a Él siempre, y que lo hay que pedir Espíritu Santo para que venga a nosotros. Yo creo que los que han hecho retiro matrimonial también han hecho eso. Han pedido, hay un momento en que piden Espíritu Santo para ellos. Los cursillistas también tienen ese momento. Así es. El grupo de oración también tiene esos momentos. Hacen retiros y ahí se experimenta eso. Hay que abrirse a Él, nada más, y quererlo, desearlo.
pues es hacerlo, pedirlo a Dios que nos dé una experiencia de su Santo Espíritu. A mí nunca se me olvida una experiencia que tuvimos tú y yo allí en la iglesia del Carmen. Con el permiso del señor obispo oramos sobre las personas para la venida del Espíritu Santo. Él oraba por una persona, yo también por otra. Y en un momento dado yo sentí que yo le hablaba a él y él me hablaba a mí, pero no hablábamos. Y era como si habláramos, nos comunicamos y ahora vete para allá, vete para acá, pero no hablábamos en sí. Fue algo también sorpresivo, ¿no? Dios tiene siempre sorpresas y el Espíritu Santo pues también, ¿verdad? Entonces, no sé si tú la recuerdes, pero a mí nunca se me ha olvidado. No hablamos. Me contaste una vez que pensaste tú, que dijiste algo, que yo te dije no, todavía no, algo así. Algo te dije así, no me acuerdo, ¿qué me contaste? Sí. Pero no hablamos, porque yo no oía como si hablara a él, como si yo hablara o le preguntara, ¿no? Y es algo también muy hermoso. ¿Se imagina la telepatía? Que se habla con telepatía. Sí. Que claro, la telepatía es una ciencia, ¿no? Sí, entonces por eso pues hay que tratar de vivir la vida de fe bien, o sea, tratar de vivir nuestra vida entregada a Dios y anhelar siempre hacer su voluntad para que venga Dios y nos dé esa fuerza del Espíritu Santo, ese fuego que necesitamos nosotros, para que Dios nos consuele, para que el Espíritu Santo nos consuele, nos abrace. Que eso fue lo que les pasó a los apóstoles ahí. Porque en otra parte de la Biblia dice que es el consolador, que es el abogado. En el Evangelio de Juan, ahí dice que el Espíritu Santo es el consolador, es el abogado, el defensor. Y el apóstol San Pablo dice así, que el reino de Dios es justicia, paz y gozo del Espíritu Santo. Entonces todos los que estamos siguiendo a Jesús, que queremos comprometernos más con Él, necesitamos tener ese gozo del Espíritu Santo, pedirlo, que nos dé alegría, gozo en el Espíritu Santo. Y eso es algo bonito que sucede. Y también algunas personas no experimentan de este modo, tampoco, pero hay que quererlo, hay que desearlo. Algunas personas quizás no necesiten ya eso, por eso el Espíritu Santo no se manifiesta así, pero otros sí. Lo necesitamos principalmente los incrédulos como yo, ¿sí? Porque habemos muchas personas incrédulas. Sí creemos en Dios, pero no mucho, o sea, es una fe, pero no muy avivada, no muy comprometedora con Dios. Cuando Dios viene y se manifiesta de ese modo, entonces uno quiere comprometerse con Dios, hacer su voluntad, aunque me cueste. Sí, eso. No sé si hasta ahí vamos bien. Ahora, ¿sí habían oído algo de esto o no? ¿No? ¿Sí? ¿Y ustedes son únicos? Por ejemplo, yo he visto, por ejemplo, en una iglesia cristiana que también hacen, Sí. que se caen, ¿verdad? Sí, también allá sucede eso, pero por eso les di el tema de discernimiento. ¿Okay? ¿Por qué? Porque miren, sencillamente tan sencillo como esto, Dios, o sea, el Espíritu Santo no saca gente de la iglesia que Cristo fundó para que se vaya a otra. Eso no lo hace el Espíritu Santo. No puede hacer eso, o sea, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene su iglesia, que es la iglesia que Cristo fundó. Ok, ahora ya que es el Espíritu Santo, yo no sé. Es dudoso eso. Y yo no me voy a meter allá, porque no sé de qué se trate allí. ¿Verdad? ¿Qué hacen oración? Qué bueno. Tratan de portarse bien, qué bueno. Está bien. No, pero ahí cada rato sacan Sí. cosas, que la pulsera, que el manto sagrado, Pues hay muchas cosas también que así, la ¿no? copa de no sé qué. Pero algunos son... Que la rosa de Sharon. rectos, ¿no? Sí, sí, la rosa del... Bueno. quién sabe qué. O sea, eso ya es
La Rosa de Guadalupe. Por eso es que hay que tener discernimiento. La pues. rosa una Pero rosa sí. que sacan ahí. No sé qué le llaman la rosa. No sé cómo decir la palabra. Por ejemplo, ¿no? Yo la semana pasada tengo familia cristiana. Sí. Y mi cuñada me insistió mucho para que la acompañara a un desayuno de mujeres. Y la verdad, yo traté de sacar la vuelta, pero fui. Y era un grupo de mujeres. Y se hicieron oraciones. Entonces, ellas me volteaban y me miraban a mí porque pues yo me persinaba, como si estuviera aquí con ustedes, ¿saben? Entonces me miraban. Pero es a lo que voy y quiero preguntar también eso, o sea, sí puede llegarme el espíritu, porque yo sentí mucha paz y mucha tranquilidad y sentí bonito haciendo la oración, pero yo haciendo oración en el grupo cristiano, no sé si me explico. Sí, Sí, o sea puedo. que eso es lo que sucede. Mira, te voy a decir qué pasa. Por ejemplo, los hermanos separados, cuando una persona está enferma, aprovechan el momento para llegarles. Sí. Y hacen oración por ellos y todo eso. Y puede suceder eso. Entonces el católico que no está preparado dice, no, pues acá no siento nada, acá sí, entonces me voy para allá. Eso es. Por eso, si ustedes vieron el tema de discernimiento la otra vez, uno tiene que ver las cosas así, de una manera fría. ¿Sí? Por eso dice... Dice la Biblia tan claramente en 2 Juan 9, fíjense lo que dice ahí, 2 Juan 9, segunda carta del apóstol Juan, capítulo 9. Porque, y también en Efesios 4, también dice algo sobre eso, pero... ¿La segunda de Juan? Segunda de Juan 9. Que hay cuestión de doctrina. Tiene que observar una doctrina como Jesús la dejó, no de otro modo. O sea, y también en la carta de los Efesios dice que no hay que hacer división, porque la división no viene de Dios. Pero esta está más Aquí está. ¿Qué dice ahí? El que se aventura y no permanece en la doctrina de Cristo no posee a Dios. Ahí está, o sea, el que se aventura es decir, bueno, vamos a ver qué hay acá. Se está aventurando. Bueno, a ver qué hay acá. Y después se desvía de la doctrina de Cristo, ya no tiene a Dios. Aunque haga oración y todo. Acá viene todavía más claro eso. No posee a Dios. El que permanece en la doctrina, ese posee al Padre y al Hijo. Si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina, no lo reciban en sus casas ni les saluden, pues el que les saluda se hace cómplice de sus malas obras. Entonces hay que tener cuidado y Entonces, tener discernimiento. Entonces ahí quiere decir que no debes de hacer oración con ellos. No. Lo que Mi recomienda, pregunta, gracias. lo que recomienda el padre Luis Toro es esto. Si quieren orar por mí, oren en su casa. Por mí. Sí. Váyanse para allá, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque por medio de eso lo conquistan a los católicos. Sí. No, y una vez aquí en una iglesia cristiana. Recordemos una cosa, que las iglesias que no son católicas, no es correcto decirles iglesias cristianas, porque nosotros somos los auténticos cristianos, es decir, nosotros somos la iglesia cristiana, legítima, ellos no. Entonces, como cuando uno dice la iglesia cristiana, o los cristianos, como que nosotros nos estamos haciendo a un lado, y eso no es correcto. Lo más correcto es decir los hermanos separados, o los hermanos que no son católicos, o también decir las sectas. Hay de muchos modos de decir, pero llamarles cristianos o iglesias cristianas, pues no es lo más correcto. Lo más correcto son o protestantes también. Lo correcto es decir protestantes. Así es de que, bueno, para aprender algo más ahí. Bueno, no es ni cristiana, es una iglesia que, según el pastor que está ahí, es una iglesia de todas las religiones. O sea que Se llama interdenominacional. hasta un sacerdote católico puede ir a ofrecer misa ahí. ¿Cómo se llama? Interdenominacional, o sea, de diferentes. Ajá, o sea, todos pueden ir ahí. Combinación de todo. Interdenominacional. Entonces, una señora que estaba ahí
siempre me decía que Dios te bendiga y todo, pues así me hablaba de Dios, ¿no? Y una vez llegué ahí con ella en su oficina y ya me saludó, ¿cómo estás? Bien, bien. Dice, ¿quieres hacer oración? Le dije, sí, vamos a hacer oración, vamos a hacer oración por el día de hoy. Y ya me senté ahí con ella y ya por lo que pude hacer oración, pero de repente la señora me agarró las manos así, pero ya no la quise pues no quise quitarme, pues me agarró las manos. Y ya yo estaba haciendo oración así como tú explicas, que pues tu creencia de que tú eres católico, que crees en Dios, que es en la Virgen y todo. Entonces así estaba haciendo yo mi oración. Y la señora pues como era una, creo que es filipina, pues no, yo no le entendí, sí entendí unas cositas que hablaba de Dios, porque el inglés pues lo hablaba medio raro. No, pues al rato resulta ser que al día siguiente paso otra vez y le dice, ¿y cómo te sientes? No, bien, bien. Y ¿cómo te sientes después de haber sido bautizado? Me dice. Ay, Y yo me quedé, ¿cómo? Pues le dije, no, le dije, yo ya me bauticé. No, dice tú, o sea me dijo que cuando estaba haciendo oración que ella ya me había bautizado. Ay, qué bárbaro. Y ya después me dio un papelito diciéndome una cita de Juan del bautismo, cuando fue el bautismo, mira, esto fue lo que pasó. Y te Entonces cambiaron. ya me quedé como dije, esta señora pues es de otra religión. Aprovecha la ocasión. Sí. No, pues ya me traía ahí, ya nomás pasaba por ahí y ya me daba otro papelito de que... Y luego te cambiaron ya de nombre, ya no Sí, te llamabas sí, Adán, me llamaban Jeremías. Faltó que le dieran el acta de bautizo, ¿no? Santo le sigue agarrándote de las manos. Y yo le dije, no, ella me agarró, pues a que mí yo no me- estaba así, y ella me agarró, yo estaba así, pues, y ella me agarró así, y pues como yo no le entendía muy bien lo que estaba diciendo, sí sabía que estaba diciendo una oración, pues ya después al día siguiente fue cuando me dijo que cómo me sentía después de haber sido bautizado y todo eso, y fue canijo. Dije, no, yo ya estoy bautizado, yo me bauticé. No, dice, tú ya recibiste el bautismo y ya me dio una cita de Juan, pues cuando hacen el bautismo. Entonces, Ya después de ahí dije yo, no, pues no, dije ya como que les sacaba la vuelta a la señora. Hasta me invitó a su iglesia también. bueno, Me dio un papelito para que fuera a su iglesia y todo. el material para discernir es la Sagrada Escritura. Ahí nos dice cómo está la cosa. Bueno, por ejemplo, esa es la receta bíblica de el que abandona la doctrina genuina no tiene a Dios. ¿Quién lo dijo? Uno de los apóstoles, el apóstol Juan. Así es. Por eso, pues la pregunta ahorita aquí es esa. No, bueno, O sea, si uno está haciendo oración porque pues uno tiene o sea, nosotros estamos Por eso- convencidos de donde estamos, ajá. Sí. pero Pues si Sí viene puede, una sí puede persona- suceder, sí puede suceder que uno estando ahí con gente diferente, con gente cristiana, recibas Espíritu Santo, o sea, recibas, pues sí, la palabra podría ser. Bueno, ¿Sí es podría que ser o no? por eso tienen que tener precaución. Ok. ¿Dónde suceden las cosas? Estamos hablando de un sentimiento, ¿eh? Recuerden que el sentimiento no es seguro de fe. La fe segura es sin sentir. Así es. O sea, cuando uno siente, quiere decir que ya es. No, puede ser que no. O sea que puede ser que sí, puede ser que no. Pero cuando uno cree en Dios sin sentir y lo cree, entonces esa es más una fe firme. Sí. ¿Sí? Porque llega el momento que ya no se siente. ¿Y de dónde se van a agarrar? Por eso es que mucha gente dice, yo no voy a la iglesia porque no siento. Así es. Quiere sentir para poder, el día que no sienta, no va a ir. O sea, no es así. Uno va a la iglesia por fe. Siéntase o no se sienta. Así es. Eso es lo seguro. O sea, si yo estoy sintiendo aquí en la iglesia que Cristo dejó esto, eso es algo seguro. Pero si lo siento en otra parte, quién sabe qué será. Ah, ok. No sé si me explico. Sí, sí, completamente. Sí, yo no sé qué será, ¿no? O sea, mejor en la parte segura. Que es donde está en la iglesia que Cristo dejó. Es algo seguro. ¿Sí? Entonces, tiene que tener convicción. Otro pero sí pues también- tampoco, o sea, si como por decir, si vas a comer un lugar con otras personas que son tradición, pues uno está haciendo su oración por darle gracias a Dios por los alimentos, pero uno se está dirigiendo A Cristo Jesús. a la dice. creencia que uno tiene, Sí, pues, así es, no a la este- que, o sea, no está uno, me imagino que así le pasó a usted, Sí, no está sí. haciendo oración en conjunto con ella, o sea, tú estás haciendo tu oración
particular. Exactamente, o sea, exacto. no es de que la estés haciendo o que sea colectiva, pues que todos estén haciendo Sí, oración. bien, sí, está bien, pero seguimos discerniendo eso. También es bueno no meterse allá porque luego la otra gente que nos ve agarra nuestro ejemplo. Y puede ser que no tenga ese discernimiento que uno ya tiene. Entonces el apóstol San Pablo dice que hay que cuidar a los hermanos débiles en la fe. Una persona, por ejemplo, si a mí me ven que yo me meto allá a una persona, pues Serafín se va, yo también. Ella también pues, anda con pues, los, sí, con yo los también puedo crismas. ir porque pues ahí anda él también, pues yo también. Es que tienen una facilidad para hacer oración, que eso es lo que logran, de que, ay, sentí bien bonito, porque pues se les da mucho, o sea, casi como que se preparan para eso, ¿no sé? Sí, Casi o sea, todos pero oran muy bonito y hablan muy bonito y todo, y pues la gente que no sabe bien, pues cae. el diablo se viste de ángel de luz, así es. Entonces, para deslumbrarnos, atraparnos. Hay otra cita bíblica, 1 Corintios 15:1, que es lo mismo. El que no trae esta doctrina no se va a salvar, dice ahí. El que no tenga la doctrina genuina de Jesús no se salva. También en 1 Corintios 15:1. Porque es hechura de hombres. Las religiones que han surgido después de la de Jesús son hechuras de hombres. Vamos a ver 1 Corintios 15:1 que dice. Corintios. Dice casi lo mismo. Dice casi lo mismo. Quiero recordarles. Ajá, ese es. Ese es. Corintios 1 A ver. Corintios 15:1. 15:1. A ver, Adán Recio. Quiero recordarles, hermanos, la buena nueva que les anuncié. O sea, el Evangelio. ¿Luego qué más? Ustedes la recibieron y perseveran en ella. Perseveran en ella, perdón. Ajá. Y por ella se salvarán Ahí está. Se van a salvar por ella. ¿Y luego qué más? si la guardan tal como yo. Ándale. Si no la guardan tal como él, no se puede. Si la guardan la tal guardan, como yo, se tal. las anuncié. Tal como se anunció. No cambiando. Si no, no se salvan. Ahí lo dice claramente. ¿Por qué? Ya no reciben al Señor en la comunión, ya no se confiesan. O sea, viene un montón de cosas que ya van. Pues ya dice, pues es lo que dice después, a no ser que ya hayan creído cosas que no son. Así es. Entonces, el apóstol San Pablo pone en alerta todo eso. Bueno, y por eso que tenemos que ver, discernir con la palabra de Dios las cosas. Porque, así es. Por eso es que el diablo lo que quiere es dividirnos, y eso es lo que está haciendo. Está causando división. Hay que acordarse que el diablo también se sabe la Biblia. Así que bueno. Así es. Volvemos ahora para atrás. Qué bueno que dijo eso, porque sí, eso sirve para discernir. Vamos a volver otra vez para atrás. Entonces, estábamos hablando sobre las experiencias del Espíritu. Que Dios nos da experiencias de su Espíritu y nos consuela, nos da paz, nos da alegría, nos da gozo. Entonces, eso es algo muy bonito que Dios nos da. Sin olvidarnos del compromiso principal, que es que hay que hablar de Él. Que lo dice en 1:8, Hechos 1:8, que viene el Espíritu Santo para darnos fuerza para hablar de Dios. Serán mis testigos, dice ahí, es decir, van a hablar de mí a todas las naciones. ¿Sí? Eso es, de eso se trata ahí. Ahora, si se fijan ustedes, ¿cómo estamos nosotros en la iglesia que ya recibimos el Espíritu Santo y que ya nos confirmaron? Porque cuando nos confirman, se nos da la fuerza del Espíritu Santo para hacerlo. Y ahí es donde la cosa está. Sí, Sí. quisiera compartirles que el día de mi confirmación, pues yo ya me confirmé grande antes de casarme. A mí me pasó algo bien bonito, que a la hora de la comunión, yo sentí un frío, pero un frío bonito desde arriba, y así empecé a llorar, pero fue hermoso. No se me va a olvidar jamás. Y fue el día, ni en la comunión, que la venía ansiando toda mi vida, porque pues por motivos de que nos cambiábamos de ciudad, no la hacía, lo me preparaba y no la hacía, y pues se me pasó el tiempo.
Y ansiaba tanto ya la comunión, estar en comunión con Cristo, que yo pensé que iba a ser así súper bonito. Claro que fue bonito, pero la confirmación de verdad fue hermosa esa experiencia. Muy, muy, muy bonita. No sé si todas la vivan, no sé, pero en particular yo sí. Y fue hermoso. Sí. O sea que esa es la Sí. confirmación y esa es una experiencia bonita. Sí. Que Dios nos consuela con su Santo Espíritu, nos abraza. Dios. Así que todos los que no hayan experimentado eso, hay que pedírselo a Dios, que nos lo dé, que nos dé esa experiencia de Dios. Ahora que viene el día de Pentecostés, que la fiesta, que es el domingo que viene, desde el otro, de mañana en noche, hay que estar en oración. En algunas partes hacen vigilias de Pentecostés. Ahí en la parroquia dijo el padre que iba a haber alabanzas, no sé cuánto tiempo, yo no sé porque como yo no voy a cantar ahí, va a cantar un coro, pues no sé cómo lo vaya a hacer el padre. Así es. En otras parroquias también lo hacen, no sé si en la parroquia del Espíritu Santo lo hacen. Sí, definitivamente. El sábado, la vigilia de Pentecostés, proclaman el Evangelio y la palabra de Dios, pero en el Antiguo Testamento proclama la historia de la Torre de Babel. Yo me confundí. Era que los hombres quisieron construir una torre que llegara hasta el cielo para tener nombre, de tener un renombre. Por eso Dios los castigó y los confundió. Incluso Babel significa confusión, porque surgió la confusión de que empezaron a hablar en diferentes idiomas y no se entendía. Sin embargo, en Pentecostés al día siguiente era al revés. Todos se entendían como si estuvieran en su idioma nativo. Y esa es la cosa. El milagro de Pentecostés. El milagro de Pentecostés. Pentecostés, ¿qué quiere decir? 50 días después de la Pascua. 50 quiere decir. Era un día de fiesta de los judíos. En ese día fue cuando el Espíritu Santo llegó a los apóstoles, por eso le dicen Pentecostés. A veces se usa esto, y ya cuando uno sabe un poquito de esto, se usa así. Vamos a tener un Pentecostés, es decir, vamos a pedir que venga el Espíritu Santo, ¿no? Así es. Pero esta oración no es que no tengamos el Espíritu Santo, ya tenemos el Espíritu Santo, ya lo tenemos. Pero podemos pedirle a Dios que nos renueve lo que ya tenemos, que se despierte. A lo mejor estamos dormidos, no sé, que se nos despierte eso que tenemos ya. ¿Sí? Y yo repito esto, ¿no? Si uno lo anhela y lo pide, Dios se lo va a dar. Dios nos lo da. Si no nos lo da de un modo, nos lo da de otro. Como el que recibió el Espíritu Santo, así como algo fellito que le entró. Eso es algo bonito. A mí me dio como forma de calor, de fuego. Por eso yo entiendo bien cuando dice, serán bautizados en el Espíritu Santo y fuego. Porque yo lo sentí como calor. Así es. Y volvemos para atrás, decía que estaban borrachos, ¿se acuerdan que decía así? Porque el vino hace un efecto así. El Espíritu Santo también. A veces en la Biblia vino es símbolo del Espíritu Santo, porque alegra el corazón. No necesita uno tomar cerveza o vino para alegrarnos. El Espíritu Santo nos puede alegrar, llenar de gozo, de alegría, de tranquilidad, todo eso. No quiere decir por eso que la cerveza está prohibida, ¿no? Siempre y cuando se toma con medida, pues no hay problema. Así es, pero aquí hay un vino que Dios nos da para embriagarnos, que es el Espíritu Santo. Así es. En plenitud. Ajá. Entonces, y siempre Dios nos va a dar más Espíritu Santo, más. No puede uno contener a Dios, uno. Entonces, viene el Espíritu Santo a nosotros, pero todo totalmente Dios no lo puede contener así. Pero cuando nosotros pedimos, Él bien nos da más cosas, dones del Espíritu Santo,
más fuerza, más alegría, todo eso, hay que pedirlo siempre, que nos consuele Dios con el Espíritu Santo. Y así, pues, ahora, el otro detalle, después por experiencia lo sé, que hay hermanitos que han experimentado esto, que ya lo han experimentado y que lo han experimentado varias veces, y después eso ya no se experimenta. Ese fuego, ese calor que se experimentó ya no se experimenta. Y entonces estos hermanitos, cuando van a la oración, quieren otra vez eso. Qué bueno que lo quieren, pero después se alejan porque ya no sienten nada, y eso no está bien. Yo he oído hermanitos que dicen, oye, ¿por qué no veo algo de oración? No, es que ya no siento nada. Ah, caray, entonces, ¿qué pasó ahí? O sea, si uno ve la Sagrada Escritura, los apóstoles tuvieron su momento también. Y después ya no. Después ya no, o sea, después decían, ellos también experimentaron lo mismo que nosotros. Decían, vamos a bautizarlos, no, una parte de la Biblia. No vamos a negarles el bautismo a esas personas que también recibieron el Espíritu Santo como nosotros. Vamos a bautizarlos. Porque a veces el Espíritu Santo se adelanta. Así es. Una persona que, por ejemplo, no está confirmada, puede ser que se le adelante el Espíritu Santo. Pues, qué bien, ¿no? Y que bueno, pero tampoco podemos decir, bueno, ya recibí el Espíritu Santo, ya no necesito confirmar, no. Es que esto es algo que así está establecido por la Iglesia y está en la Biblia también. Son dos pasos. Primero el bautismo y luego la confirmación, que es la imposición de manos. Por el obispo. Por el obispo. Y en el bautismo, pues el bautismo es para nacer de nuevo. Y la confirmación es tal como dice la palabra confirmación. Hermanos católicos y cualquier persona que vea estos videos, si les ha servido este video para su vida, para solidificarse en su fe, les pido por favor que me den una manita arriba y también que hagan clic en la campanita que está por ahí abajo para que les sigan llegando videos. Y también si quieren suscribirse a mi canal para que les llegue cada video que hago, suscríbanse a mi canal. Son 3 cosas con las que me pueden ayudar, ya que yo no cobro por dar estos temas. Yo los doy gratuitamente a donde me llaman, con la autorización de mi sacerdote, claro que sí, de mi comunidad. Así que bueno, por favor, clic ahí donde está para darle una manita arriba y hagan clic en la campanita para que le llegue videos en cuanto salen y suscríbanse a mi canal. Así me pueden ayudar. Gracias. Confirmar en lo que ya se tiene, pero ahí viene la fuerza del Espíritu. Los apóstoles también hicieron lo mismo. Primero se bautizaron y después vino Pentecostés. También son 2 tiempos, 2 momentos. Así es. Ahora vamos a hacer un momento de oración y vamos a empezar a pedirle a Dios que nos llene de su Espíritu. Que ya nos pasamos un poquito del tiempo, pero vamos haciendo una oración. Entonces hay que pedirle a Dios que nos abrace con su Espíritu. Espíritu Santo, ven a cada uno de nosotros, abrázanos. Señor Jesús, envía tu Santo Espíritu sobre nosotros. Envíanos el fuego de tu Espíritu para que caliente nuestro corazón y caliente nuestra alma. Ven, Espíritu Santo, a cada uno de nosotros, manifiéstate. Sabemos que estás dentro de nosotros. Manifiéstate, Espíritu Santo, consuélanos. Ayúdanos a tener más fe, más confianza en Dios, que seamos más decididos
Ven. Ven, Espíritu Santo, Consolador, Señor y Dador de vida, que procedes del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibes una misma adoración y gloria, como dice el credo, y que hablaste y sigues hablando a través de los profetas antiguos y los profetas modernos. Ven, Espíritu Santo, Consolador. Amén. Amén. Todo te lo pedimos, Padre Dios, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Aleluya. Bien, ¿hay alguna pregunta o algo que quieras decir? Yo quería comentar algo. Como decía aquí mi compañero Adán, ¿verdad? Muchas veces las personas recurrimos, bueno, a mí no me ha tocado, pero me ha tocado experimentar y escuchar cómo al estar en esos grupos hablan, gritan, emocionan y transmiten esa emoción, ¿verdad? Transmiten esa emoción tal manera que uno piensa que está muy bien, oye, qué bien, qué a gusto se la pasa uno ahí, ¿verdad? Muy distinto a la situación en la que nosotros estamos ahorita platicando, citando algunas citas bíblicas, ¿verdad? Entonces nos confundimos. Nos confundimos, ¿por qué? Porque es un estado de ánimo pasajero que en el momento nos involucró, nos atrapó y nos confundió. Por eso es que nos dicen, tenemos que tener discernimiento y claridad, porque muchas cosas pueden venir de Dios, pero otras cosas también pueden venir del mal. Y es donde nosotros tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Hombre, entendió De bien. no confundirnos. ¿Entendió bien? Sí. Muy bien. Sí, eso es que tener discernimiento. Y es tan sencillo también en cierto modo. Nomás recuerden que ya les he dicho yo lo que pasó con la Guyana. El pastor aquel David Koresh, que pues, se la pasaba haciendo todo el día oración, leyendo la Biblia, orando, cantando alabanzas a Dios. ¿Qué pasó al final? Los mataron a todos. Y él mismo se mató. ¿Dónde está? No hubo discernimiento ahí. Las personas que estaban ahí tenían un buen discernimiento. Pues aquí en Tijuana también pasó eso, como los 90 allá en el ejido de Matamoros. O sea, están orando, que se siente bien el Espíritu Santo, aquí se siente y no sé cuánto, y se siente la emoción, como dice don Mario, ¿verdad? Sí, es el Espíritu Santo. Y luego cómo predica este Señor y no sé cuánto, qué bonito, predica todo el día, no se cansa, qué bien, es que es Dios el que está aquí, no sé cuánto. Y al final fue el enemigo que los invadió, los atrapó, y al final ahí cayeron en la trampa. Sí. Así que bueno, eso nos da elementos para que nosotros veamos que dónde estamos, por qué estamos. Se siente ok, pero hay que discernirlo. ¿Viene de Dios, no viene de Dios? ¿Cómo está esto? Pies firmes. Así es. Y repito, el discernimiento es la palabra de Dios. Ahí nos pone de dónde viene todo eso. La palabra de Dios es clara, ahí en esas partes. Hay otras partes que no está tan clara y hay que ver profundamente, pero esas partes son claras. Y que han salido muchos falsos maestros que tienen el arte de engañar, dice Efesios 4:1 y siguientes, ahí adelante, 4:15, me parece, de Efesios 4:15. Bueno, entonces nos hemos preparado en cierto modo para la fiesta que viene de Pentecostés. Todos los años va el arzobispo allí a mi parroquia, más que tengo noticias de que está malito. Se internó en el hospital y ha estado malito, quién sabe si este año vaya.